Hola Arlis, ¿cómo estás? Bien, chévere, con frío. El día de hoy vamos a hablar sobre los dos libros de Inspírame más 18 y más 21. Entonces, quiero empezar primero por más 18, que es la historia de Drake y Alaska, que Drake siempre ha sido como el crush de Alaska, ¿verdad? Ajá. Desde pequeños. Sin embargo, en este libro la relación, o sea, es como prohibida, tiene como sus tintes prohibidos porque él no se quiere acercar a ella hasta que esté preparada. Pero siento que este hecho molesta mucho a las lectoras porque es como esperar a que Drake crea que Alaska está lista. Sí, creo que es porque los lectores no están acostumbrados, no digamos al respeto, sino que se ve esta dinámica de relación que sucede de una manera más lenta, un protagonista un poco más consciente del tema de la edad, Más de que sana. cada quien viva sus experiencias, porque creo que eso es bastante importante. La diferencia de edad no es que sea tan extensa o tan larga, pero sí es cierto que están en etapas muy diferentes y que ella ha vivido situaciones o momentos que Alaska no tuvo la oportunidad de experimentar y que él quiere que viva. Es como que quisiera vivirlas contigo, pero también siento que al igual que yo debe vivir ciertas experiencias que ya yo hice a lo largo de los años. Para los lectores es difícil porque, claro, tú estás leyendo y sabes de sus sentimientos y sabes los de Alaska y te desesperas un poco. Pero ya si lo ves un poco a conciencia desde afuera, dice, bueno, está muy bien bastante su conducta porque en realidad esto es lo que se debería hacer. Yo no es que quise hacer una relación hiper sana y perfecta, pero quise mostrar como otro tipo de romance porque es una edad bastante complicada también en la que se cuenta Alaska y muchas lectoras se pueden refugiar o reflejar en ella. Entonces por eso manejar este tipo de historia o transición entre el romance entre ellos. Pero comparándolo con otras historias de Wattpad, considero que más 18 es muy sana en el sentido de que hay más respeto, hay Drake espera la edad de consentimiento de Alaska antes de dar el otro paso. ¿Por qué quisiste hacer esto? Porque, por ejemplo, no una relación un poco más rápida o apresurada. ¿Querías como dar algún tipo de enseñanza? Al principio no creo que hubiese querido una enseñanza porque primero iba a ser un libro de entretenimiento. Luego me di cuenta del poder que tenía la historia, que podía ser una herramienta bastante importante porque mis lecturas se manejan mayormente entre la edad de 17 y 24, una edad bastante difícil. Y cuando me di cuenta que tenía esta herramienta, dije, bueno, voy a plantear otro tipo de romance. Creo que en el caso de Latinoamérica, que es donde más tengo lectores, se ha normalizado muchísimo hasta el punto de que para mí incluso también era normal ver una relación entre alguien que sea menor de edad y mayor de edad, o sea, que se lleven 6 7 años. Yo me acuerdo que cuando lo subí en Wattpad, muchas comentaban, bueno, es que no hay problema, yo tengo 16 y mi novio tiene 24, por ejemplo, y no se daban cuenta de este abuso de poder o de dinámica de abuso de poder que puede existir. Y dije, está muy normalizado, entonces voy a agarrar esta herramienta. Incluso en un principio cuando yo hice esta historia había como una correlación de diferencia de edad mucho más grande de la que tengo ahora, porque como digo, para mí incluso también era normal. Ya cuando crezco, me doy cuenta, comienzo a ver y viene este proceso de publicación, me sentía súper incómoda por esto y dije, no, voy a usar esta herramienta, este momento, para quizá hablarle al lector más joven, plantear, mira, hay que tener consentimiento, todo eso, estamos en diferentes etapas y creo que salió bien hasta el momento. Más 18 se centra en Alaska, que es escritora, que le gusta escribir en una aplicación llamada Join Up, que pues muchas comparamos con Wattpad, obviamente. Sí. ¿Hay algunas semejanzas entre el carácter de Alaska contigo en el sentido de escritora? Y yo siento que Alaska representa un poco a la Darly más joven cuando empecé a escribir, que me daba vergüenza que supieran que escribía, que era un poco más reservada sobre eso con las personas que conocía. Y también representa a la escritora joven. Joven no me refiero a edad, sino joven en cuanto a que vas iniciando, ¿no? Porque mayormente uno cuando comienza está en una etapa muy vulnerable donde tienes miedo de qué van a decir, las críticas constructivas o destructivas. Entonces como que le habla a esa escritora que viene empezando y dice, bueno, me da miedo admitir que este es mi sueño, me da miedo tener expectativas, me da miedo publicar lo que pienso y me da miedo escribir el romance. Entonces ya ella como que representa eso, la Darlis del pasado, pero también esa escritora que va comenzando. Y también hay un tema muy importante que tocas en el libro y es el tema del hate hacia el talento de Alaska, porque hay muchos lectores que la adoran, pero también hay muchos que la critican. ¿Y en qué punto crees tú que una crítica es buena y se convierte ya en mala y llega a ser insulto? Yo siento que hay una línea que no se debe trazar, pero que todos siempre pasan de ella, y es que muchas veces, a ver, está bien la crítica constructiva, que me digas, esto está mal, lo podrías mejorar acá, y ya luego está la crítica constructiva, que es la que te baja totalmente los ánimos. Y en Alaska siento que fue mi oportunidad también de hablar de este aspecto, porque mayormente cuando tú eres escritora, todos piensan que todo es súper bonito, vendes libros, sí, tienes un montón de lectoras, pero también está la parte negativa, que es todo este hate que llega, los comentarios que muchas veces puedes recibir miles de buenos, y uno solo malo pues te bajonea todo. Y a las calles, bueno, voy a mostrar para que vean que este lado también existe.
Y siento que se traspasa ese límite cuando más allá de hacer una crítica a tu historia también se vuelve un poco más personal, ¿no? Que ahora se ve muchísimo en redes que pueden decir, bueno, esta escritora más nunca la voy a leer, y dicen palabras que realmente duelen. Entonces yo siempre he dicho que el internet es una herramienta muy bonita, pero también es un arma de doble filo, porque siempre, a ver, el autor está expuesto, yo muestro mi cara, quién soy, dónde estoy, mientras que quizás el que manda el hate es una persona que está pasando una situación complicada en su vida o simplemente tiene resentimiento, pero no está mostrando su cara, su verdadero nombre, entonces siento que eso te da como una investidura de poder de atacar a otros porque al final no sientes las represalias, ¿no? Y es más difícil para el autor. Pero es algo con lo que aprendes aparentemente a lidiar, no se vuelve más fácil, pero sí aprendes a controlarlo un poco más y eso lo quise mostrar con Alaska. Hay otro tema importante que también quiero tocar y es el tema de la sexualización hacia Alaska por lo que escribe. Porque siento que es algo que sucede mucho en Wattpad, que tú por escribir una escena erótica, una escena sexual, ya la gente se cree con el derecho de sexualizarte a ti como persona. Y quiero que nos hables un poco de este tema porque lo plasmaste así en el libro. Sí, porque creo que precisamente eso, a ver, la gente, muchas personas asumen que lo que escribes es lo que eres. Realmente, y a veces cuando escribes este tipo de escenas, pues sí se da eso de la sexualización. De hecho, es como que algo que despierta mucho interés en los lectores, es como, bueno, es algo totalmente normal en el sentido de que no sé por qué le dan tanta importancia en ese sentido, pero sí lo quise plantear por eso. De hecho, Alaska me parece que lo maneja muy bien. Y como dije, como Alaska representa tanto a esa escritora, a la escritora o a las escritoras por fin, por decirlo de cierta manera, creo que ya fue la oportunidad de que el lector dijera como que quizás estoy haciendo esto sin darme cuenta, lo puedo mejorar. Sin embargo, no es algo que vaya a cambiar el mundo porque es difícil cambiar miles de pensamientos. Pero fue el primer paso para darlo porque yo siento que representé muchas de las incomodidades de las escritoras, pero también los aspectos buenos. Fue como la oportunidad de hacerlo y bueno, la tomé completamente. Y en Más 21, que es la historia ya del otro hermano con Mérida. Del romántico. Del hermano romántico de Dawson con Mérida. ¿Se dice Dawson? Sí. Porque Dawson, Dawson, sí. Listo, con Mérida. Mérida es una chica más particular. Siento yo, o sea, Más 21 fue mi libro favorito, la verdad, tengo que admitirlo, porque siento que es mucho más maduro y que los personajes están mejor construidos, en el sentido de que Mérida es un personaje mucho más complejo, que tiene sus pros, sus contras, y ella sabe los errores que está cometiendo, intenta arreglarlos, intenta como cambiar y mejorar a sí misma. Sin embargo, hay un conflicto familiar que creo que afecta mucho en su carácter. ¿Por qué decidiste ponerle como tanto problema en la familia de Mérida? O sea, es que es una chica tan sola que a veces da tristeza. Me di cuenta precisamente porque mis otras historias tienen como una relación parental bastante buena y cuando yo veía los comentarios siempre leía a mis lectores decir, no me pasa, ojalá mi papá, ojalá mi mamá, y me di cuenta que ahorita estamos en una situación social en la sociedad que como que no se cuenta con mucho apoyo familiar en ciertos aspectos de muchas niñas en cuanto a la lectura o lo que sea que quieran hacer. Y aproveché esta herramienta para que muchos se identificaran con ella porque muchas veces tienes el apoyo económico de tus padres, pero no es donde realmente lo necesitas, ¿no? Ella dice que ella se encontraba sola, que lastimosamente su mamá le pagaba la carrera universitaria, pero no era algo que apoyara, la invalidaba sus sentimientos. Y entonces ya luego cuando comienzo a publicarla, que me di cuenta que realmente muchas se identificaba, dije, realmente esto sí sucede, es una problemática en la sociedad y quise hacer algo diferente a ese padre que te apoya y todo eso, sino representar como otra vertiente. También hay un problema aquí que considero muy grave y que sucede también mucho en la vida real y son las amistades tóxicas. Las amistades que se aprovechan de ti y que tú no te das cuenta y ya te están destruyendo completamente. ¿Quisieras decir algo sobre esto, sobre esta amistad de Dawson? ¿Por qué estaba tan empeñado en seguir con una amistad que le hacía daño, que lo estaba usando? Yo creo que Dawson es un personaje muy bonito porque él cree mucho en las segundas oportunidades y en las terceras. Es como que él no le gusta ver que las personas realmente tienen una vertiente mala, ¿no? Es ese tipo de persona que siempre quiere ver lo mejor en los demás. A veces simplemente no puede entender que alguien tiene malas intenciones. Y con Martin a él le pasaba mucho que ya le había fallado diferentes veces. Pero bueno, esta vez va a mejorar, va a cambiar, ¿no? Porque a veces, muchas veces decimos, bueno, existen las relaciones tóxicas a nivel romántico, pero también hay relaciones tóxicas a nivel familiar y a nivel de amistad. Y son amistades que cuesta soltar porque tú dices, bueno, han sido parte de un momento importante en mi vida, va a cambiar, todo va a mejorar, quizás mañana sea mejor. Y ese fue el caso de Dawson. Yo siento que si no hubiese pasado eso que pasa con Mérida y el nivel al que escaló, porque fue bastante grave lo que hizo Martin, él hubiese seguido aferrado a esa amistad, ¿no? Y para él también fue un despertar y fue difícil cortar los lazos porque él decía, bueno, ya me cansé, ya no puedo realmente aceptar lo que está haciendo y no fue fácil para él.
De hecho, fue un proceso bastante grande de ya está, ya pasó. Incluso cuando su familia le decía, esa amistad no te conviene, no está bien. Y siento que al final refleja un poco eso, ¿no? Que muchas veces a nosotros nos dice que algo no nos conviene, que no, pero es difícil verlo. Y hasta que tú no lo experimentes, abras los ojos por ti mismo, pues no te vas a dar cuenta. Y ese fue el caso, como hay amistades tóxicas. O sea, yo creo que todos en nuestra vida alguna vez hemos pasado por ese tipo de amistad. Quizás no que nos den ese tinte o de esa manera abusiva, pero sí amistades que a veces toman más de lo que realmente dan. Y siento que una amistad debe ser recíproca, no como una balanza. Y también hablas mucho sobre el duelo de esa amistad, porque muchas veces se habla sobre el duelo detrás de la relación, después de una relación tóxica, que tú todavía no lo puedes superar, que todavía sigues estancado en el pasado. Siento que también se toca y se profundiza mucho en el tema del duelo de Dawson, como alejarse de su mejor amigo, porque era su mejor amigo, una persona que realmente le importaba, que él pensaba que iban a ser amigos forever, y de una forma triste. Porque él dice, me ha roto el corazón mi mejor amigo, aunque el hermano le decía, supéralo, déjalo, él seguía ahí, seguía ahí, seguía ahí, como tú dices, dándole las segundas oportunidades. Pero ¿cómo crees tú que eso afectó en sus relaciones siguientes? Tanto de amistad como amorosa, porque con Mérida también tuvo como sus ciertos, como, ¿será que doy el paso o será que no? ¿Sientes que fue por Martin, que Martin le generó esa desconfianza? Siento que en cuanto a amistad en general, él es un personaje, eso es lo bonito, que él es un personaje que realmente como que no se detiene y no hace que esto le marque la vida como tal, en el sentido de que podría haber hecho más amistades. Y en el caso de Mérida, siento que eso sí influye un poco en el sentido de que él estaba muy cerrado o nervioso sobre convertir la amistad en algo romántico, precisamente porque ya había perdido una amistad y él vivía diciendo, es mi mejor amiga, no quiero que las cosas cambien, me da miedo perderla. Entonces, en ese sentido se influye un poco, ¿no? El decir, no quiero perder más amigos realmente, y menos por una decisión que en este caso sea mía, porque en el caso de Martin era fácil decir como, bueno, el error lo cometió él, no es mi falta, yo di las oportunidades, pero en el caso de Mérida, él sentía que si daba el paso realmente, era él el que estaba cerrando la puerta a esa amistad. Entonces, en ese caso sí podemos decir que influyó un poco. En más 18 a Alaska le gusta escribir más 18 y en más 21 a Mérida le gusta dibujarlo, le gusta tener dibujos hot, dibujos un poco más candente y explícitos. ¿Por qué tocar ese tema de la sexualidad en tus libros? Porque yo siento que hasta ahora la sexualidad sigue siendo un punto tabú. El tema del sexo, sexualidad, autodescubrimiento. Y como te digo, manejo una edad bastante delicada de lectores y yo siento que es muy importante que estén conscientes de ciertos aspectos, la comodidad, la sexualidad, a veces cómo se pueden dar las cosas, que cada quien vive una experiencia totalmente distinta. Y porque considero que universalmente el sistema de salud en cuanto a educarte sexualmente pues está bastante atrasado y son temas que aún la sociedad se limita a conversar. Si tú haces una encuesta en una casa familiar, muy pocas madres o padres realmente tienen esta conversación con sus hijos por el tema de que les da vergüenza, o tú ves que dices, ay, ¿qué va a decir mi mamá si leo esto? Cuando yo considero que son aspectos totalmente normales, que mientras más se normalicen y se conversen, pues se evitan muchas situaciones peligrosas, errores o todo esto. Entonces quise ser como una protagonista o protagonistas que se empoderaran de su sexualidad, que aprendieran de ella. Lo importante que es tener también confianza en tu pareja sexual, ya sea que sea algo, una relación a largo plazo o simplemente una relación que no es romántica, sino más allá netamente de un vínculo sexual. Entonces quise hacer eso porque sí es cierto, me gusta consumir todo tipo de contenido, pero sí es cierto que he leído mucho esta protagonista que descubre su sexualidad a base del chico, o se basa mucho en que, bueno, es que me gusta lo que él hace o el placer masculino, por decirlo de cierta manera. Y entonces con las chicas que dicen, bueno, quiero hacer un empoderamiento femenino de este sentido, alguien que se bañe en su sexualidad, en el caso de Alaska que la descubra lo que le guste, se haga dueña de ella. En el caso de Mérida, que se recalque el que ella sabía que le gustaba, lo que quería, y pues no estaba así como al pendiente de, bueno, todo se trata de Dawson, sino que se da importancia a sí misma también. ¿Apenas terminaste de escribir más 18, se te ocurrió la idea de escribir más 21 o pasó un lapso de tiempo? No, yo terminé más 18 en el 2019, 20, me acuerdo. Yo sí siempre pensé que iba a ser la historia de Dawson, pero realmente no sabía cuándo. Para mí iba a ser como en unos años, hasta que firmé el contrato con Penguin sobre más 18 y me preguntaban si quería escribir la secuela. Y yo les dije que sí, y fue cuando realmente empecé ya todo el proceso de escribir realmente la historia de Dawson. De hecho, siento que si lo hubiese escrito cuando terminé más 18 hubiese sido muy diferente a lo que es ahora. Entonces me alegra que haber reposado esa idea, porque de verdad que me gustan mucho los resultados actuales. Yo lo siento, no sé si será así, como tú dices, más 18 es la Darlis más joven, pero Sí. me gustó más porque es la Darlis más madura. Háblanos un poco sobre el cambio en tu escritura, cómo iniciaste a escribir y cómo eres ahora.
¿Qué sientes que ha mejorado? Yo siempre he dicho que muchas personas tienen como un álbumes de fotos para ver cómo eran antes. Yo tengo mis historias. Si yo quiero ver cómo era yo a los 17 años, pues voy y leo las historias de cuando tenía 17 años. Obviamente cuando las leo hay cosas que digo, ¿por qué hiciste esto? Porque ha sido un proceso de aprendizaje y crecimiento. Obviamente no soy lo mismo de antes. Y estoy segura que cuando tenga 30 años, pues no va a ser lo mismo que tengo ahora. Y ha sido súper loco porque muchas veces me quiero dar contra la pared de por qué escribí eso. Pero también ha sido como impresionante ver la capacidad, no diría que de madurez, sino de aprendizaje que he tenido historia tras historia y capítulo tras capítulo. Se nota muchísimo en más 18, que quizás es un poco más juvenil, más rosa, la dinámica de personaje a más 21, que es un poco, no diría que serio porque se maneja igual de romántico, todo. Comedia. Pero sí en la narración, o sea, algo tan sencillo como una narración, un diálogo, se nota mucho la diferencia. A mí me gusta muchísimo porque disfruto mucho de este cambio. Me siento muy orgullosa cada vez que leo una historia nueva. Y a veces estoy un poco nerviosa porque digo que va a pensar la darles el futuro cuando lea la de ahora. Pero al fin y al cabo, como digo, son aprendizajes y son cosas que cuando veo hacia atrás digo, wow, hemos mejorado. O sea, obviamente me hubiese gustado escribir esto de una manera muy diferente y abordar el tema de una manera distinta, pero es algo que hice en su momento, que sirvió de herramienta. Y fíjate que son libros que pese a que pasa el tiempo, muchas me dicen como que, wow, me ayudó. Entonces es bonito saber que en parte, pese a que pude haberlo hecho mejor, pues no lo hice tan mal. Siempre tengo el miedo de, bueno, ojalá lo que escribo hoy no lo cancelen en 5 años, no, pero es un riesgo que se corre cuando se escribe. Yo creo que eso pasa hasta con las autoras más grandes y más top de la literatura, tipo Stephanie Meyer, que en su época Crepúsculo era lo mejor del planeta Tierra y ahora todo el mundo odia Crepúsculo, todo el mundo lo cancela por la dinámica tóxica, pero siento que también marca ciertas épocas. Tú no puedes escribir pensando en el futuro, Claro. Tú escribes pensando en el presente. Hablando sobre esto, ¿cuál es la relación que más te gusta? ¿Qué sientes tú que es un poco más profunda? ¿La de Drake y Alaska o la de Dawson y Mérida? Creo que me gusta más la de Dawson y Mérida, quizás porque es más actual, la escribí ahora con un poco más de madurez, pero es porque me gustó mucho también la dinámica, el tema de la salud mental y el crecimiento que tienen individualmente, tanto como pareja. Siento que se ahonda un poco más profundo, entonces me gustó mucho más esa dinámica. Hay algo que todos los lectores siempre han estado esperando desde que apareció Mérida con sus dibujos y es que se una con Alaska. Es algo que yo, la verdad, pensé que nunca iba a pasar, ya te lo había comentado, yo era esto no va a pasar. O sea, ellos dos no se van a juntar, pero al final como que sí nos diste el gusto y ambas pues crearon una historia, pues la historia de Alaska pero con Mérida dibujando. ¿Esto se te ocurrió a ti o es por los fans? Porque yo creo que muchos fans desde el principio te estaban diciendo como quiero esto, o es algo que ya tenías planeado. No, se me ocurrió a mí. Lo que pasa es que lo bueno de esto es que Más 21 cuando se fue actualizando salió, fue una historia inédita, ya estaba escrita completamente, o sea, no había manera de que yo cambiara nada. Entonces eso ya estaba escrito. Yo siento que es que también como conozco mucho a mi fandom, yo sabía que ellos iban a querer ver esto, porque yo lo quería ver, quería vivirlo, también leerlo. Entonces así se me ocurrió y me daba mucha risa cuando comentaban cómo deberían, porque decía, espérate que ya sean los capítulos finales lo vas a tener. Muy finales. Sí. Pues a mí me hizo sufrir mucho, o sea, porque yo, como te había comentado, yo pensé, no, esto ya no pasó, esto ya yo estoy en el 80% del libro y estos dos no se juntan, no pasa nada. Y hay algo que también me choca, pero de buena forma, con Mérida, y es el tema de su madre, ese problema familiar, pero con su madre. Porque su madre sí ha sido un apoyo, pero también si uno se pone desde la perspectiva de la mamá, también ha sido una persona muy solitaria, que creo yo que se crió también en un ambiente no tan sano, que no le enseñaron cómo ser madre, y por ejemplo nunca revela quién es el padre de Mérida, nunca le dice cómo es esta persona, nunca es directa. ¿Cómo crees tú que la crianza también de los abuelos a los padres afecta en la crianza de los padres a los hijos? Sí, ahí se ve bastante particular porque ahí sé que creció en un ambiente que no fue normal, por decirlo de cierta manera, que sus padres exigieron mucho de ella y que ella quería que su hija no tuviera, o sea, ella nunca tuvo carencias, pero quería que su hija tuviera herramientas que quizá ella no tuvo de apoyo, porque ella era como, bueno, te apoyo en este sentido, pero no en que realmente cuenta. Además que me parece que es algo que hace sincera muy bien cuando le dice, yo no estaba preparada para ser madre, o sea, yo no quería ser madre en primer lugar y pues me obligaron a esta situación que yo no quería y lo he hecho lo mejor que pude. Y esto es algo que se ve mucho, ¿no? Que a veces cuando en casa fallan, pues esto se sigue siendo como un ciclo, sigue sucediendo. Pero también es cierto que ella pudo haber aplicado otro tipo de herramientas de crianza, pero está bastante desorientada, no sabía cómo hacerlo. Y eso sucede muchísimo. Gracias a Dios a mí no me pasa en mi casa, pero conozco a personas o amigos que tienen ambientes familiares bastante pesados o densos y complicados. Y eso es una realidad al fin y al cabo, ¿no? Y como digo, lo triste es que es un ciclo, porque a veces si pasa en casa, pues
hay una posibilidad de que tú lo repitas luego con la crianza de tus hijos, como a la vez no pasa, o sea, hay como dos vertientes. Entonces siento que eso influye muchísimo, la dinámica que se maneja en casa y cómo, quién vas a ser tú como padre. Claramente puedes hacerlo para mejor o simplemente repetir. Lo que me gustó de esto también es que muchas veces sucede mucho, al fin y al cabo el libro es una ficción y uno ahí puede vivir como quieren, es la oportunidad de vivir lo que no puedes en la vida real. Sin embargo, ahí yo quise plantear mucho porque yo a veces leo historias que se dice tan fácil que el perdón es tan fácil perdonar a alguien cuando la verdad es una emoción bastante difícil, y lo quise reflejar en Mérida porque ella dice como que sé que mi mamá se arrepiente pero ella todavía no sabe realmente cómo disculparse, y de hecho hacia el epílogo y las escenas extra se sigue viendo que sí es cierto que está mejorando su relación pero que aún esas trabas estaban ahí, que al final ella no sabía si algún día iban a ser realmente la relación madre-hija que ella deseaba. Y eso sucede muchísimo, ¿no? Ella decía, para mí es difícil perdonarla, no sé cómo hacerlo porque tengo todo este resentimiento adentro. Entonces quise también hacer eso porque, como digo, el perdón es una emoción bastante difícil de otorgar, el perdón no es fácil. O sea, no somos perfectos y a veces el nivel, no de rencor, sino que cuando recuerdas esas cosas dolorosas realmente es como difícil dar el paso y decir, bueno, lo suelto y lo dejo ir. Entonces quise reflejar eso ahí. Hay algo también muy moderno que me gustó en Más 21 y es el hecho de tener mascotas, pero que ya no son mascotas sino familia. Esto a mí me marcó mucho porque siento que es algo que en la actualidad todos los jóvenes estamos haciendo. Ya no son unas mascotas, ya no es como por ahí el perro, sino es una familia, se convierte en algo importante para nosotros, se convierte en un miembro muy importante para nosotros y de ellos depende también nuestra estabilidad emocional. Lo vemos en Mérida, cuando pierde, no voy a decir a quién, pero pierde una de sus mascotas y eso le afecta de una forma terrible. Pasa un duelo de casi 2 meses, si no estoy mal, llorando la pérdida de su mascota. ¿Puedes hablarnos un poco de por qué meter este tema también del duelo hacia las mascotas? Ella estaba un poco nerviosa de cómo iba a manejar esto, tanto eso como el tema de Dawson siendo veterinario, porque yo, a ver, las mascotas que yo tenía han sido unos peces, los quise muchísimo, quiero decirlo, y yo siempre he querido tener mascotas, siempre he querido vivir como esa sensación, pero tengo amigas que tienen a sus perritos o sus gatitos o lo que sea y le dan un amor incondicional que me parece súper precioso, y cuando lo pierden pues sufren muchísimo. Y yo decía, bueno, yo que no he tenido mascota, ¿cómo reflejo estas emociones realmente? Pero luego pensé, bueno, es como también como cualquier otra escena, porque a ver, yo tampoco he sido mafiosa y he escrito sobre mafia, o sea. Entonces, quise reflejarlo porque como en la actualidad yo veo que las personas son tan felices y tan familiares, y en el caso de Mary, este era como un soporte porque ella decía, siempre estoy sola, pero sin darse cuenta las mascotas siempre estaban ahí, ¿no? Para conversar, para seguir con ella, incluso cuando tenían una dinámica de poder bastante extraña, peculiar y extraña, pero donde ella era la esclava y ellos eran los reyes. Entonces siento que ella lo veía como tan normal, tan cotidiano, que nunca realmente notó la importancia de ello hasta que ve que no falta, y es el detonante de todo esto de wow, qué tan sola estoy, perdí realmente a mi familia, porque al fin y al cabo sus mascotas era quien siempre están con ellas, a diferencia de su mamá, que bueno, esporádicamente la veía y decía, somos como compañeras de piso. Y antes de tener a Dawson, era todo lo que tenía porque se lo contaba como con una amistad. De hecho, cuando empieza la historia, ella se da toda esta situación de Martin porque precisamente ella decía, necesito amigos que sean más que mis mascotas que están ahí. Entonces tenía muchos nervios de eso, pero al final cuando escribí todo esto, estas mascotas, me divertí muchísimo, y ya luego cuando esta mascota pues ya no está, sí dije, bueno, no lo estoy haciendo tan mal, porque incluso a mí me da mucho sentimiento ver todo el proceso de duelo que atraviesa, y que muchas veces de afuera cuando alguien pierde a su mascota dicen, pero es que exagerado, es simplemente un perro, pero no, para esa persona puede ser alguien que lo ayudó a superar ciertas cosas, ataques de ansiedad, o simplemente estaba ahí, o sea, es una familia al fin y al cabo. No, a mí me pareció muy bonita. Toda esa escena de la mascota, en sí, de la pérdida, me pareció espectacular porque le diste un tiempo, le diste también un cierre, porque el duelo de ella no lo superó nunca. O sea, hasta el final del libro sí, decía seguía que recordando sí. y seguía triste. O sea, seguía adelante, pero también llegó un punto en que no quería salir de su casa, que no quería socializar, quería estar como encerrada llorando. Y me parece extraño porque la madre, que se supone que la quería más a la mascota que ella, no fue el mismo proceso del duelo. No. La mamá era como, se murió y ya, pero uno decía, ¿será que le duele? O sea, porque esta mujer no tiene sentimientos, decía que amaba a su mascota con el alma, que era su vida, y la hija que decía que lo odiaba está sufriendo más que ella. Sí, porque al final convivió más, o sea, Miranda, obviamente amaba a sus mascotas y todo eso, pero al fin y al cabo la que pasaba todo el día con ella, que es lo que hice de Mérida en un momento, ¿no? Como que yo soy la que la conocía, la que pasaba tiempo con ella, realmente sus gustos, sus disgustos.
Entonces, sí, es como que se ve reflejado ahí donde tú dices como que, wow, a veces el amor es más que palabra porque se dice de palabra amo a alguien, pero realmente se ve la calidad es en las acciones, ¿no? Y esto vemos en las reacciones de Mary hacia la pérdida de esa mascota. O sea, a Miranda le dolió, pero no a un nivel en el que le pudo haber dolido a Mérida, que realmente convivía con ella literal todos los días. O sea, incluso que se reunía con Dawson y estaba pendiente de los perros. No, yo siento que ahí también se marca mucho en ver una mascota y como Ujú, como familia. Yo familia. siento que ahí fue como la línea, como que ella lo quería, pero lo quería como un perro, o Ajá. sea, como su compañía, como Como que bueno, algo que va a perecer y bueno, vamos a y que buscar se a vea otro. bonito, que la peluquería, que no sé qué, como que le compraba todos los caprichos, pero al final es como que Mérida sí estaba ahí, estaba pendiente, estaba cuidando, estaba que no sé qué. Y lo odiaba, pero también lo amaba. Sí, lo odiaba de palabra, pero realmente amaba su dinámica de poder que había. ¿Cuál es tu Ay. escena favorita en más 18 y cuál es tu escena favorita en más 21? Más 18, mi escena favorita, creo que tengo dos. La del principio cuando Leila descubre, porque en literal puedo ver en mi mente a Alaska corriendo. Esa me gusta muchísimo. Y me gusta también demasiado cuando le dice, bueno, ya es el momento. Me gusta porque me gusta toda la transición entre cuando está en la habitación con Dawson, que le dice como que sí, tenemos conexión, ya es el momento, ¿ve? Y cuando, porque me gusta que ese despertar que tiene como que él dice, bueno, me reconoce, esto, me parece que es súper bonito porque es cuando ya estás en el filo de la cinta que sí, por fin hazlo, por favor. Y de Dawson y Mérida, me gusta mucho cuando están en la fiesta que ella le dice como que ya no tiene cierta relación y le canta y él está como, wow, finalmente, porque siento también que esa escena es súper bonita, no sé, en mi mente la visualizo demasiado. Esa es una de mis escenas favoritas. Y la de Mérida cuando finalmente dice que esos son sus dibujos, porque me parece que tuvo una transición tan grande para llegar a ese punto donde dice, sí, esta soy yo, no me avergüenzo, es quien soy, me importa poco lo que tú digas, estoy cansada de fingir, porque es cuando finalmente como que no tiene miedo de alzar la voz, porque ella es un personaje muy tímido en cuanto a que no le gustaban las confrontaciones, un respeto, o más que respeto, la intimidación por su mamá, no le gustaba decir las cosas y hacerlo frente a todas estas personas y todo eso, siento que fue, no sé, fue como que sí, hazlo, tú puedes, dilo todo. Entonces me gustó muchísimo esa escena. No, es que siento yo que... Ay, no, es que más 21 a mí me encantó, soy sincera, me encantó mucho porque me empaticé mucho con Mérida y esa escena final que tú dices siento que está súper cargada de tensión y emoción porque también vino mucha humillación. Ella se rebeló por una humillación. Sí, no fue su decisión realmente, fue Exactamente, como que la la empujaron y dijo, obligaron. bueno, esta es la situación, la voy a tomar y bueno. ¿Por qué poner una madre malvada? Porque era malvada, pero no era malvada, pero sí era Era malvada. una mamá complicada, sí, porque es como que decías, no sé si odiarla o O quererla. respetarla, porque sí es cierto que tuvo acciones muy malas, pero también a esta la veíamos apoyando a su hija. Como cuando, por ejemplo, perdió la primera mascota, esta mascota que vimos que su mamá la consoló en el sofá, como que tranquila, entonces dices ahí como que, bueno, sí la quiere, pero luego tiene otros aspectos que tú dices, bueno, pero entonces creo que eso se ve mucho, ¿no? Que a veces no sabes qué emociones tener hacia una persona, porque no es que ni que sea mala ni que sea buena, simplemente como un intermedio, un color gris, por decirlo de cierta manera. Bueno, para terminar, la pregunta que siempre le hago a todas las escritoras que entrevisto es ¿qué consejo le darías tú a una nueva escritora que entre en Wattpad, a esta nueva generación de escritores? Yo siempre digo que particularmente no me siento como con el poder o con las herramientas para decir, bueno, te recomiendo esto y esto, pero basado en mi experiencia, en la poco que llevo, yo siempre digo que es importante escribir lo que deseas porque mientras tú estés satisfecho con la historia que escribes, pues realmente no es que poco importa lo externo, sino que bueno, por ahí ya tienes como un punto positivo. Otra cosa sería no escribir lo que está tocando, que sí, bueno, es que los vampiros están de moda, voy a escribir porque así no vas a sentir la historia y va a ser muy complicada escribirla. Escribir una historia es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque pasas muchas etapas. Empieza el primero emocionado, los primeros capítulos. Luego viene la angustia de cómo va a continuar. Cuando estás hacia el medio dices, ya no quiero seguir esta historia, voy a comenzar una nueva, que es la parte más difícil, continuar hacia el final. Entonces por eso es importante estar satisfecho con lo que escribe. Lo otro sería que también hay que escribir como que es bueno tener expectativas y apuntar a metas. Pero también es importante tenerlo claro, porque si tú vas como, bueno, voy a escribir porque voy a publicar un libro luego con Penguin o tal editorial y tengo que escribir porque va a ser así, me va a pasar todo eso, es muy posible que te decepciones porque a veces los resultados no se ven de forma inmediata. Pueden tomar 10 años, 5, 6, a ver, te estoy hablando de que yo escribo a los 17 años y ahora con 20
26, sí, con 26 fue que ya comencé a publicar con Penguin Random House. O sea, a veces se dice fácil como, bueno, ya está con Penguin, pero realmente ha sido un proceso de años, ¿no? Entonces es importante eso, tener los pies sobre la tierra, aspirar y tener metas, pero también tener bastante claras las situaciones y todo eso. No diría que seas un caparazón, porque obviamente es difícil que los comentarios no te afecten, pero siempre llorar si tienes que llorarlo, pero al final siempre levantarte y continuar. Y lo otro sería pues ya un tema de salud que siempre le digo que es importante tener como un buen espacio de trabajo porque el escritor usa muchas herramientas físicas, ¿no? De salud, la vista, el tema de la columna, la espalda, todo esto es importante que muchas veces lo vemos como que bueno, escribir en cualquier parte como sea y las consecuencias realmente se reflejan mucho después. Y también es importante cuidar la salud mental porque es un trabajo que agota también física, emocional y mentalmente. Y es importante como que siempre tener tu salud mental como prioridad para que se vean buenos resultados y para que te encuentres bien contigo mismo. Listo, esto ha sido todo. Muchísimas gracias, A la Darcy. orden a ti.